Apenas aparezca la lucecita roja, arrancamos entonces con lo que es la última parte de equilibrio. Equilibrio, ácido base. Esto que estamos viendo que son los conceptos teóricos de introducción, ¿sí?, a equilibrio ácido base. La última vez nosotros habíamos llegado hasta definir lo que era un equilibrio homogéneo y lo que es un equilibrio heterogéneo. ¿Recuerdan eso? Había sido una de las últimas cosas. Y habíamos dicho que un equilibrio homogéneo era aquel que está todo en el mismo estado de agregación. Y un equilibrio heterogéneo es el que tiene distintos estados de agregación. Y eso de los estados de agregación nos será extremadamente útil porque en función del estado de agregación, ¿sí?, vamos a poner, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo de siempre, ¿no?, del ácido nitroso. En función del estado de agregación, es que nosotros vamos a escribir la constante que afecta al equilibrio, ¿sí? Entonces, la constante, que no es otra cosa más que la expresión de la ley de acción de masas, en este caso es Ka porque es un ácido, ¿sí?, y va a ser en el numerador la concentración molar de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico, en este caso es 1, en este caso es 1, dividido la concentración molar de los reactivos también elevados a sus coeficientes estequiométricos. Pero el detalle es que cuando yo tengo una constante, tengo que considerar que los líquidos no van a la constante y los sólidos tampoco. O sea, por eso es importante poner los estados de agregación. ¿Y por qué no van a la constante? Esencialmente porque pueden darse dos cosas. Fundamentalmente es que no puedo hablar de concentración. De concentración tal cual nosotros lo hemos definido como una relación entre cantidad de soluto y solvente, ¿sí? En este caso el agua es el solvente, entonces no puedo hablar de la concentración del agua, más allá de que en mi bibliografía figura que el agua tiene una concentración 55,55 molar, que se mantiene constante y todas esas cosas, la realidad es que no tiene sentido desde lo teórico hablar de una concentración de agua, ¿sí? Porque acá es el solvente, entonces, ¿de qué soluto estaríamos hablando? Nosotros habíamos definido esto, habíamos hablado de el producto iónico del agua, que si yo tengo un sistema de este estilo, junto con esto, como estoy en medio acuoso, voy a tener agua que va a estar reaccionando consigo misma en una reacción que se denomina autoprotólisis del solvente. En este caso es la autoprotólisis del agua. Y a partir de esta reacción nosotros definimos a la KW, que es la constante que regula este equilibrio, como protones, hidronios por oxidrilos. Y esta constante es extremadamente importante porque considerando que a 25 grados centígrados esta constante vale 10 a la menos 14, a partir de esto se define la escala de pH.
¿sí? Y me voy a detener un poquito acá, porque esto fue la última parte de la clase pasada, fue medio rápido. Vamos a hablar un poquito de la escala de pH. Cuando nosotros estamos hablando de escala de pH, muchas veces se habla de una escala de 0 a 14. Esta escala es la escala usual en medio acuoso. ¿Qué significa? Que es la escala que normalmente se usa en medio acuoso. No obstante, muchas veces cuando yo calculo el pH con su fórmula, el menos logaritmo de la concentración de hidronios, me encuentro que el valor me dio como pH menor a 0 y pH mayor a 14. ¿Sí? Y ahí entro en pánico. Lloro. Me encantaría. Yo soy muy histriónica. Yo esto lo haría todo en clase, pero no puedo ahora. Lloro. No. No lloren, chicos. No lloren. No lloren. Bien. ¿Por qué no lloren? Porque recuerden que esto es una cuenta. ¿Sí? ¿Y por qué usamos el pH? Porque es un número cómodo. O sea, fíjense, si yo tengo una concentración, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un pH de 3,5, es un valor re lindo tener un pH 3,5. Y digo, bueno, eso es algo levemente ácido, o sea, existen ácidos que son más fuertes, es muy probable que se trate de una solución bastante diluida de un ácido fuerte o una solución aproximadamente 0,1 molar de un ácido débil, bla, bla, bla. Hay un montón de cosas que vamos a ir desarrollando, pero en definitiva, cuando yo hablo de pH 3,5, estoy hablando que la concentración de hidronios es ese valor, 3,16 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces, la concentración de hidronios es 3,16 por 10 a la menos 4 molar. Bien, qué número les parece que es más cómodo de usar? ¿El 3,5 o el 3,16 por 10 a la menos 4? Y la verdad, el 3,5 es bastante más cómodo, bastante más lindo. ¿Sí? Entonces, hablar de una escala de pH de 0 a 14 es la escala usual en medio acuoso, ¿sí? Porque cuando estamos fuera del medio acuoso no es esta la escala, ¿sí? Y porque son valores lindos, son valores chiquitos, son valores que además se usan con un decimal, porque en el segundo decimal, y esto lo vieron en el instrumental, es tanto el error que no tiene sentido hablar de un segundo decimal para el pH, ¿sí? Incluso con el mejor de los mejores electrodos, hablar de un segundo decimal mucho sentido no tiene. Entonces, tranqui, si les da menos de 0 o si le da mayor a 14, no lloren, analicen, quizás le erraron, quizás no, quizás está bien, ¿eh? Entonces, vamos a... Se olvidó. Bueno, vamos, seguimos. Entonces, brevemente, yo quiero mencionar algo que ustedes seguro vieron en general, por eso lo voy a pasar un poquito rápido, que es algo que se llama cociente de reacción. ¿Sí? El cociente de reacción se simboliza con la letra Q, y su forma de expresar, ¿sí? La fórmula del Q para cualquier reacción reversible es exactamente igual que la constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces, yo les puse como ejemplo en el apunte esta reacción que se usa mucho
Esta reacción la van a estudiar en química industrial por un método que se denomina método de Haber-Bosch. Que es la fabricación de amoníaco, es una de las industrias básicas más importantes que tenemos en química. Y no solo para esta, ¿sí? Esto es un ejemplo. No solo para esta, sino para cualquier reacción yo puedo escribir un cociente de reacción, que el cociente de reacción se escribe de la misma manera que la constante de equilibrio, son la concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido la concentración de los reactivos, cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. ¿Sí? El tema es cuál es la utilidad del cociente de reacción. El cociente de reacción, esto, ¿sí?, vale siempre. ¿Y qué significa vale siempre? Que esta expresión yo la puedo usar en cualquier momento de la vida de este sistema. En cambio, cuando yo estoy hablando de la constante, no vale siempre la constante. Porque la constante es la constante de equilibrio. Entonces, la constante solo vale en el equilibrio. Sí, igual la K y la KB son constantes, o sea que esas dos valen en el equilibrio. Se puede escribir constante de equilibrio como algo genérico, o se puede escribir Kc, que es lo usual, y esto sería el Qc, porque está expresado en función de las concentraciones. Yo no los quiero mezclar tanto con el tema de la nomenclación de estas constantes, porque es una nomenclatura que vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿sí? Pero sí, se puede escribir QC porque es una reacción en fase gaseosa, acá me olvidé de poner el gaseoso, muy importante, es una reacción en fase gaseosa donde estoy expresando en función de concentraciones molares. Ya parece trivial y después cuando yo les tiro 53 constantes diferentes me empiezan a mirar raro, ¿sí? Así que sí, tranqui, pasa. Es que es normal mezclarse porque son muchas constantes juntas, ¿sí? El tema es, este cociente, metiendo yo valores acá adentro, ¿sí? Supónganse que yo estoy en el sistema y tengo un medidor que me permite medir esta concentración, esta concentración, esta concentración. Entonces, con esos tres valores yo eso lo puedo meter adentro de esta fórmula y calcular el valor de QC. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Para muchas cosas. O sea, esto me permite, conociendo, porque muchas veces no sé si estoy en equilibrio, porque la verdad es que determinar que la concentración se mantiene constante en el tiempo a veces no es tan fácil. Y para reacciones que ya están muy estudiadas, como esta, que conocemos su valor de constante, el valor del cociente es muy útil. Y el valor del cociente es muy útil, ¿por qué? Por comparación, yo puedo saber si el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Entonces pensemos. Si el cociente es mayor que la constante, o sea que este es más grande que este, ¿qué significa? ¿Para dónde está yendo el sistema? ¿Sí? Piensen que si este es más grande que este, significa que acá estoy multiplicando por un número más grande, ¿sí? O sea que lo que me está diciendo es que tengo mayor concentración de productos, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, como tengo mayor concentración de productos, para llegar al equilibrio, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
el sistema debe evolucionar para consumir esos productos, ¿sí? Tiene que ir hacia los reactivos. Bien, luego, si Q es igual a K, estamos en situación de equilibrio, el sistema permanece ahí, ¿sí? Sabemos que es un equilibrio dinámico, porque la reacción nunca se detiene, estas reacciones siguen ocurriendo. Ahora, si el cociente es menor que la constante, lo que yo tengo es mayor concentración de reactivos. Entonces, el sistema debe evolucionar hacia los productos. Y esto es extremadamente útil y se usa un montón en la industria cuando estamos trabajando en situaciones de equilibrio, porque a veces lo que se puede medir, o sea, tener un sensor que me mida estos valores es relativamente simple, y en particular, esto lo van a ver en industrial, este proceso se maneja controlando el equilibrio y moviéndolo. Un proceso muy interesante desde el punto de vista de la relación entre materias, porque jugando con la reversibilidad de esta reacción y con las condiciones es que se pueden conseguir mayores rendimientos. Pero en Quali nosotros no trabajamos con esta clase de sistemas de predicción, porque justamente estamos trabajando en Quali. Entonces a nosotros lo que nos gusta es evaluar cualitativamente qué es lo que pasa en el sistema. Y para eso es que usamos el principio de Le Chatelier. Y el principio de Le Chatelier lo que dice es que cuando un sistema está en equilibrio y es perturbado de alguna manera, el sistema va a buscar volver al equilibrio. ¿Sí? Entonces, pensémoslo nuevamente con la misma reacción. El sistema lo que va a buscar, ¿sí? Supongamos que yo tengo esto. Estoy en equilibrio, ¿sí? Si estoy en equilibrio significa que las concentraciones de esto son constantes, se mantienen constantes en el tiempo. Y yo lo que hago es agregar una perturbación, ¿sí? La perturbación va a ser, voy a estar aumentando la cantidad de hidrógeno. ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia los productos. ¿Sí? Esta es la perturbación. Entonces, me rompió el avión. Esa es la perturbación. La respuesta del equilibrio es desplazar a los productos. ¿Por qué? Porque el equilibrio va a intentar oponerse al cambio. Si yo aumento la concentración de un reactivo, lo que va a hacer el sistema es consumir reactivos. ¿Y hasta cuándo va a ocurrir esto? Hasta que se genere una nueva situación de equilibrio, que no tiene por qué ser la misma que la situación original, va a ser una nueva situación de equilibrio. ¿Sí? Pero todo sistema, ante cualquier perturbación externa,
va a evolucionar para oponerse a la perturbación. Pasaría lo mismo si yo quito reactivos. Si yo quito reactivos, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que la perturbación sea quitar nitrógeno, ¿qué es lo que pasa? Si yo quito nitrógeno, ¿sí? Baja la concentración de los reactivos. Entonces el sistema, ¿qué es lo que quiere? Volver a generar esos reactivos, ¿sí? La respuesta del sistema es oponerse al cambio, siempre. En todos los casos la respuesta del sistema es oponerse al cambio. Si saco amoníaco, o sea, si bajo la concentración de amoníaco, la perturbación va a ser, la respuesta va a ser generar más producto. Sí. Sí. Siempre, cualquier clase de perturbación, lo que va a hacer el sistema es responder oponiéndose a ese cambio, siempre oponiéndose a ese cambio y generando una nueva situación de equilibrio. Los equilibrios serían diferentes, pero las proporciones porcentuales, no necesariamente las proporciones porcentuales van a ser lo mismo, ¿sí? Las condiciones molares sí van a ser las mismas. ¿Y por qué las condiciones molares van a ser las mismas? Porque el valor de constante de equilibrio no cambia, salvo que cambie la temperatura, ¿sí? Si saco amoníaco y nitrógeno, tendré que ver cuánto amoníaco y cuánto nitrógeno saco, ¿sí? Porque si yo dejo solamente hidrógeno, el hidrógeno no va a evolucionar a ningún lado porque no tiene con quién reaccionar. Y si vos me decís que vas a sacar los dos, va a depender de la cantidad que saques, ¿sí? Eso habrá que evaluarlo en la situación que te toque. Y sí, se puede, o sea, hay que evaluarlo. O sea, a veces no es necesario hacer cuentas. Claro, si lo sacamos completamente no va a haber reacción. ¿Mm? Bien. El principio de Le Chatelier es extremadamente importante porque es una de las dos herramientas cualitativas que nosotros vamos a usar para evaluar sistemas que se encuentran en equilibrio. El principio de Le Chatelier nosotros lo vamos a evaluar lo vamos a utilizar para evaluar cuando hay una perturbación al sistema. Ahora, cuando yo estoy con un sistema en equilibrio, la herramienta que vamos a utilizar es otra y es el diagrama de especiación. El diagrama de especiación es un diagrama, y es un diagrama cualitativo, ¿sí? Que en este momento lo único que a mí me interesa es que sepan cómo se construye, ¿sí? La interpretación es ya en la siguiente parte de ácido-base, porque lo vamos a empezar a usar. Para poder entender cómo se usa, lo primero que tenemos que hacer es saber armarlo, ¿sí? Porque los diagramas los van a armar ustedes, ¿sí? Entonces, un diagrama de especiación es un diagrama donde se muestra en un par de ejes cuáles son las especies presentes en el sistema en un sistema, usualmente esto lo trabajamos para sistemas ácido-base, se puede trabajar para otras clases de sistemas, pero en realidad esto lo usamos para sistemas ácido-base, y esto es en función del pH. ¿Sí? Entonces es grado de disociación en función del pH. ¿Y por qué usamos grado de disociación? Porque el grado de disociación, ¿cómo definíamos el grado de disociación? Va a ser los moles de la especie que nos interesa, dividido el número de moles totales.
Entonces, el grado de disociación es útil porque el grado de disociación siempre va a ser menor o igual a 1. ¿Sí? Y como ya se habrán dado cuenta, dentro de la complejidad que tiene esta materia, lo que intentamos es mantenernos con escalas y con valores que nos sean útiles y nos faciliten un poquito la vida. Entonces, el diagrama de especiación siempre se define para la especie. Y cuando estamos hablando de la especie, estamos hablando de que no importa si se trata de una especie monoprótica o poliprótica. El diagrama de especiación es único, ¿sí? Entonces, si yo tengo no quiero poner una base porque no los quiero confundir. Pero si yo tengo, por ejemplo, el ácido carbónico, el ácido carbónico tiene dos constantes. La constante ácida 1, que es 10 a la menos 6, y la constante ácida 2, que es 10 a la menos 10. Este es el valor correspondiente a la primera disociación, este es el valor correspondiente a la segunda disociación. Entonces, cuando yo quiero hablar de especies que están presentes, tengo que tomar en cuenta todas las disociaciones de este compuesto. Entonces, vayamos a la receta. Yo lo suelo hacer de forma a veces desordenada. Quiero seguir la receta que les escribí. Dice, ubicar en el eje de ordenadas, o sea, los valores para la constante de disociación. 0, 0,5 y 1,0. Bien. Ubicar en el eje de las abscisas, es la escala de pH de 0 a 14. Ahí está, este es el 14. Fíjense que el eje puede seguir, ¿sí? Chicos, esto es un gráfico. Bien. Luego dice, ubicar como un límite vertical el valor de pK de equilibrio en el eje de abscisas. Bien. Pk de equilibrio no es otra cosa, que no se ve, que aplicar el menos logaritmo al valor de la constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces, hablando del ácido carbónico, voy a tener la pKa1, que es 6, y la pKa2, que es 10. ¿Sí? Es sencillamente aplicarle el menos logaritmo a estos valores. Entonces, ¿se entendió cómo calculamos esto? ¿Sí? Excelente. Bien, entonces voy a ubicar estos valores acá. El 6, 1, 2, 3, 4, 5. El 6 viene acá. 7, 8, 9, 10. Y el 10 viene acá. Bien. ¿Dónde te perdí, corazón? ¿Acá? ¿Acá? ¿Qué tan arriba? ¿Acá? ¿Y cuál es la pregunta? De tablas de constantes de acidez. Bien. Entonces, el paso 4 dice, en el valor de
pK de equilibrio, o sea, en estos dos, el grado de disociación es 0,5. A mí lo que me gusta es trazar líneas que me permitan guiarme, porque la verdad, estas líneas son muy prácticas, siempre se trazan, son líneas punteadas. Entonces, lo que me están diciendo es que cuando en estos valores, grado de disociación es 0,5, este es un punto. Y en este otro valor, el grado de disociación es este punto. Bien, paso 5. La cantidad de cada especie, por regla general, será relevante hasta 2 órdenes antes y después del valor, lo cual equivale a 2 puntos de pH. Y sí, porque esto es una escala logarítmica. Entonces, los 2 órdenes significa 2 valores de pH. Acá es donde yo tengo que trazar lo que serían nuestros límites. Que si se fijan, este límite, que es 2 valores más para allá, es 2 valores menos para acá, es lo mismo. Bien, y acá ya tengo lo que va a ser el esquema como para que yo pueda graficar. ¿Y qué significa estos límites? Estos límites es cuando me está diciendo a nivel cualitativo cuándo va a empezar a disociarse una especie. ¿Sí? Entonces empecemos por acá. ¿Sí? A pH 0, ¿qué especie voy a tener del ácido carbónico? ¿A qué te referís con siempre? ¿Te referís a si es 6 o 10? El límite, vuelvo a leer lo que está en el material. Dice, la cantidad de cada especie, por regla general, será relevante hasta 2 órdenes antes y después. ¿Sí? Es una regla. Entonces yo arranco con el ácido carbónico. ¿Qué me está diciendo este primer límite? Que yo solamente voy a tener ácido carbónico hasta el valor de pH 4. ¿Qué es lo que va a pasar a partir del pH 4? Va a empezar a ser apreciable la disociación. O sea que la cantidad de ácido carbónico va a ir bajando. Cuando el pH es igual al primer pK va a ser 0,5, hasta que cuando llegamos a pH 8 llega a 0. ¿Sí? Ahora, el ácido carbónico, en su reacción de primer disociación, se relaciona con el carbonato ácido y los hidronios. ¿Sí? Y el diagrama de especiación, al menos este, que es un diagrama sencillo, trabaja de a una especiación a la vez. O sea que, si acá yo tengo ácido carbónico, voy a tener el carbonato ácido, que lo voy a tener rozando el 0. A partir de pH 4 va a aumentar. ¿Y por qué aumenta? Y porque empieza a ser relevante esta reacción. Si este se consume, empieza a aparecer este. Entonces aumenta hasta llegar a ese valor. Y luego, eventualmente, va a llegar al 1. Entonces acá, en este puntito, yo tendría el carbonato ácido. ¿Cuál es el detalle? Que si ustedes se fijan, la segunda disociación, que es esta, inmediatamente empieza a ocurrir. ¿Por qué? Porque estoy en 2 valores menos de pH. Entonces esto, que yo acá
lo dibujé mal, esto inmediatamente vuelve a bajar. Y esto acá sube, formando carbono. ¿Sí? Y ese es el diagrama de especiación. Esencialmente lo que a mí me interesa en esta etapa es que ustedes entiendan cómo se grafica. ¿Mm? Que un gráfico siempre tiene que mostrar todas las especies, ¿sí? Fíjense que tenemos el ácido carbónico, el bicarbonato y el carbonato. Tiene que mostrar todas las especies en el mismo gráfico, tienen que estar todas las disociaciones, y en definitiva seguir una receta. Es un gráfico cualitativo, ¿sí? Que lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir continuando con esto, y lo vamos a seguir desarrollando. Pero es súper importante porque estas dos herramientas, el principio de Le Chatelier y el diagrama de especiación, son las dos que vamos a usar para evaluar equilibrios, ¿sí? No va a haber otra. Van a ser estas dos. ¿Está? Preguntas, pequeños. ¿No hay preguntas? ¿No? Lo único que me queda, entonces, en la... en el... Las reacciones, dale, acá. Presentar los equilibrios, las distintas constantes, eso es sencillamente para que sepan qué clases de equilibrios vamos a trabajar, lo vamos a muy brevemente mencionar, y con eso ya cortamos lo que es el contenido teórico, y si pasamos a las consultas. Si es 10 a la menos 5 te va a dar pH 5. Si es 10 a la menos 15 te va a dar 15. Y si en ese caso metes el 15 acá, te va a quedar el límite 13. O sea, es a efecto del gráfico. A vos lo que te importa cuando vas a estar en el medio acuoso, perdón, voy a correr para acá, cuando vos estás en medio acuoso, vos vas a evaluar lo que pasa hasta pH 14. Pero la realidad es que para graficar, si yo me restringo en 14, y a veces se complica, entonces muevo un poco, o sea, pongo el 15, el 16, el 17, grafico y después miro la forma. No sé a qué te referís con ejercicio, incluyendo todo. Vuelvo a poner las reacciones que me las habían pedido. Bueno, silencio, ¿no? Silencio, se me clavó el chat, pero bueno. Vamos a presentar entonces muy rápidamente todas las clases de equilibrios que vamos a trabajar en la materia. Que lo que tiene de particular, las herramientas teóricas para trabajar todos los equilibrios son los mismos. Entonces ahora es cuando nosotros empezamos a acelerar un poquito más. Porque en definitiva, las situaciones de equilibrio en reacciones reversibles se evalúan todas con las mismas herramientas, ¿sí?
Tenemos estas dos herramientas, principio de Le Chatelier y diagrama de especiación, que son herramientas cualitativas. La siguiente parte es aprender ciertas herramientas cuantitativas que tienen que ver con balances de materia. Y eso mismo se aplica en toda la asignatura, es todo lo mismo. Así que esencialmente nosotros vamos a trabajar sobre lo que son equilibrios ácido-base. Los equilibrios ácido-base pueden ser equilibrios de especies fuertes, equilibrios de especies débiles, ¿sí? De electrolitos débiles. Pueden ser mezclas, fuerte-débil, fuerte-fuerte, débil-débil. Dentro de esto también vamos a trabajar como un tema lo que son los polipróticos, que usualmente son débiles. Y dentro de lo que es equilibrios ácido-base, vamos a trabajar lo que es la hidrólisis, que es el comportamiento ácido-base de las sales, y sistemas reguladores. Oficialmente, esto es toda la unidad de ácido-base. Es un montón. Vamos a ir haciendo algunos recortes en función de cómo vayamos avanzando. Además, están los equilibrios de precipitación, equilibrios de complejos o de compuestos de coordinación, y los equilibrios redox, como equilibrios simples. Y además, por último, está la parte de equilibrios combinados. Los equilibrios combinados son sistemas que tienen más de uno de estos fenómenos, ¿sí? El primer combinado que vamos a ver es el de mezclas. El segundo que vamos a ver es el de sistemas reguladores. Y ya llegando a fin de año, vamos a ver cómo se combinan estos equilibrios con ácido-base, que es la última parte, es la parte más compleja, ¿sí? Pero todo esto, para poder explicar todo esto, nosotros vamos a usar dos herramientas cualitativas. Principio de Le Chatelier y diagrama de especiación. Y vamos a usar dos herramientas cuantitativas. Yo sé que suena raro que yo diga que son herramientas cuantitativas y la materia es cualitativa, y en realidad tiene que ver con otra cosa. Cuantitativas, ya ni sé, ni puedo escribir. Bien, cuantitativas, ¿qué va a ser? Balance de masa y balance de carga. Y vamos a usar una ley, que ya la vimos, que es la ley de acción de masas.
Entonces, para toda la materia, todo, vamos a usar esencialmente 5 elementos para la explicación, y no más. ¿Sí? Toda la materia, todo el fundamento teórico de la materia es esto. Y no hay nada más. ¿Mm? Por eso es que esta primera parte, vamos despacio, fuimos despacio, porque la segunda parte es mucho más rápida. La segunda parte, también advertencia, la segunda parte es una parte que implica mucho trabajo por parte de ustedes, ¿sí? Ahí ya realmente van a tener que dedicar tiempo de sentarse, hacer ejercitación, es muy importante, porque yo les puedo dar ejemplos, o sea, en definitiva, lo que los profesores de analítica hacemos cuando presentamos un equilibrio de un ácido fuerte, una base fuerte, una mezcla fuerte-débil, lo que hacemos es presentar un ejemplo, ¿sí? Son ustedes los que tienen que adueñarse de estas herramientas, ¿sí? La ley es una ley, no la podemos cambiar, pero las herramientas son ustedes los que tienen que aprender a usarlas. Si ustedes aprenden a usar las herramientas, todos los equilibrios son iguales, ¿sí? Entonces, esa segunda parte es mucho más rápida a nivel avance de temas, pero también implica un compromiso por parte de ustedes muy grande, de que realmente se van a tener que sentar y hacer mucha ejercitación y sacar dudas como la que me están preguntando ahora, que ahora la voy a responder, ¿sí? Estas herramientas que faltan, las vamos a presentar ya con el material después de las vacaciones. En lo que refiere a contenido de la materia, nosotros cortamos acá. Y nos volvemos a encontrar en agosto. Así que voy a cortar aquí la grabación. Y